El tema que vamos a ver hoy se llama la sabiduría en los veredictos. La sabiduría en los veredictos, y vamos a orar. ¿Oramos? ¿Oramos? ¿Listos? ¿Los que están aquí? ¿Sí? Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener. Gracias, Señor, porque podemos tener este espacio, Señor, donde tu palabra puede ser hablada, Señor, puede ser proclamada, y nuestro deseo, nuestra petición, Señor, es que en esta noche tú nos hables, tú nos enseñes, tú nos ministres, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y acudimos a ti pidiéndote que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Bendice a cada joven que está viendo la transmisión, a aquellos que la van a ver también. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra, Señor. Que tu palabra obre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema lo titulé La sabiduría en los veredictos. Y pues para empezar me gustaría hacerles una pregunta, que es una pregunta, que es una pregunta simple, sencilla, pero que me gustaría que la respondiéramos desde lo profundo de nuestro corazón. La pregunta es si realmente quieres hacer la voluntad de Dios. O sea, ¿realmente quieres hacer la voluntad de Dios? Es una pregunta sencilla, ¿no? A lo mejor los que están acá también en la transmisión, pues pudieran inmediatamente decir sí. O puede ser que alguien diga no, ¿verdad? También. Pero como jóvenes, qué importante es que esto lo tengamos bien presente. ¿Realmente quieres hacer la voluntad de Dios? O sea, realmente, si Dios te dice, te vas a ir a predicar a China, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? O sea, ¿qué tanto quieres hacer la voluntad de Dios? ¿La quieres hacer al 100% o un 80%? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Al 100 o al 90? Esta pregunta pues es sencilla, pero reflexionemos un poquito. Porque, por ejemplo, en esta pandemia, ¿qué tanto hemos hecho la voluntad de Dios? O sea, pero respecto al tema que vamos a ver sobre la sabiduría en los veredictos, es importante esta pregunta porque podemos decidir de forma muy natural o podemos decidir con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios pues sobrepasa todo, ¿no? Todo pensamiento lo sobrepasa. Entonces, es importante que tengamos esto en mente. Se define la sabiduría como la capacidad de entender y por consecuencia actuar de manera correcta y sabia. Bueno, y esta sabiduría se refiere a escoger como meta los fines mejores y más nobles, junto con los medios más adecuados y eficaces para llegar al punto. O sea, la sabiduría es como el camino mejor para tomar nuestras decisiones. Es como la sabiduría de Dios, obviamente. Entonces, Dios, la sabiduría de Dios es el perfecto juicio divino y la perfecta percepción que surge en consecuencia de que Dios tiene un conocimiento infinito. O sea, la sabiduría de Dios es la más elevada simplemente porque Dios conoce todo y simplemente porque Dios sabe todo. Así en otras palabras, ¿no? Entonces, quisiera que interactuáramos un poquito. Voy a hacer nada más 3, a lo más 4 preguntas en las cuales podemos interactuar. Pero esta primera pregunta es acerca de si el hombre
sin Dios, o sea, un hombre que no es creyente, tiene sabiduría. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, pues vamos a esperar a que respondan los de internet. A lo mejor alguno va a decir que no. ¿El hombre sin Dios tiene sabiduría? ¿Qué piensan? A ver, ya les llegó la señal a los del internet. Dicen que sí. Muy bien. Dicen sí, pero muy limitada según la Biblia. China dice sabiduría espiritual, no. Ahí está el punto. Daniela sí, es sabiduría humana. Fer dice que no. Saúl dice no, y no es buenas nuevas. Bueno, no lo entendí. Vanessa dice tienen sabiduría humana. Bueno. Mary dice que no. Pues la respuesta es que sí, pero como decía Gina, pero no es una sabiduría espiritual. Entiendo que Gina quizás se refiere a la sabiduría de Dios. Entonces, el hombre puede tomar buenas decisiones sin Dios. Fíjense lo que les voy a decir. Y es importante que pongamos atención para que no nos perdamos acá. El hombre puede tomar buenas decisiones sin Dios, pero estas decisiones no tienen una motivación correcta. O sea, la motivación de alguien que no tiene a Dios, o inclusive alguien que puede tener a Dios en su corazón, pero que no usa la sabiduría de Dios, la motivación es para su propio beneficio, para sacar un provecho o para el beneficio de alguien más, pero no es para honrar a Dios, no es para glorificar a Dios. Por ejemplo, en las redes sociales circulan muchos memes, muchas imágenes, muchos videos, muchos pensamientos, muchas reflexiones. Existen motivadores también que te hablan bonito, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día veía un video sobre perdonar. ¿Perdonar es bueno? Sí, pero y puedes hacer una reflexión sobre el perdón, pero no con un fundamento bíblico. O sea, perdonar, tienes que perdonar porque Dios te dice que perdones, porque el que no perdona, Dios no lo perdona, ¿verdad? Entonces, el mundo, en su sabiduría, es una sabiduría natural, piensan bien, vamos a decirlo así, piensan bien, y hay frases muy padres en el internet que tú en cualquier libro que tú leas, hay frases muy padres, pero que su fundamento no es Dios. Te pueden hablar del amor, pero sí, el amor natural, o sea, no meten en sus razonamientos, no meten a Dios. Es por eso que es una sabiduría de este mundo. ¿Sí me explico? Miren, entonces, por ejemplo, ¿las dietas son buenas? ¿Tener dieta es bueno? ¿Cuántos se van a poner a dieta después de la cuarentena? Pero te vas a poner a dieta, ¿por qué? ¿Para agradar a Dios o para verte fit? O para verte pues con un cuerpazo, ¿no? Acá bien punch, bien. O sea, ¿para qué? Hacemos de algo bueno, pero con una motivación no correcta. O sea, no es para la gloria de Dios, es para que te veas bien. ¿Sí me explico? Entonces, de eso se trata. Entonces, ir al gimnasio, pues, es bueno, ¿no? Depende. Porque si es para tu gloria, pues no. Pero si es para la gloria de Dios, pues sí. Es bueno porque Dios manda que cuidemos nuestro cuerpo. Es sabio cuidar el cuerpo. De hecho, ahora que vamos que voy a surtir el mandado, ¿verdad?
Me dice Moni, oye, si dice exceso de azúcar, no lo traigas, ¿verdad? Oye, pues todo dice exceso de azúcar, exceso de sodio, o sea, aún las cosas dietéticas o las cosas que son bajas en calorías, dice exceso de azúcar. Digo, pues es que estamos invadidos. Pero aquí la cuestión es que lo estamos haciendo porque Dios demanda que cuidemos nuestro cuerpo. O sea, la sabiduría de cuidarse es, cuando es la sabiduría de Dios, es porque estamos haciéndolo para Dios. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros estamos viendo una serie que se titula Veredictos, que se refiere a la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones necesitamos que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos tomar buenas decisiones, pero no para la gloria de Dios, o no para honrar a Dios. Y ahí es donde usas la sabiduría natural. Hay gente que piensa, ¿verdad? Hay gente que no piensa, pero hay gente que piensa, y que no es cristiana, y que inclusive te puede dar un buen consejo, pero no es para la gloria de Dios. Simplemente es un consejo natural. Cuando yo fui a estudiar a la Ciudad de México, mi papá me dio buenos consejos y no era cristiano. Pero por eso es la diferencia. Entonces, la pregunta que les hacía al inicio es, ¿realmente quieres hacer la voluntad de Dios? Espero que sí, ¿verdad? Vamos a Santiago 3:13, por favor. Santiago 3:13. Entonces, diferenciemos esto y discernamos. Porque en el internet de repente subimos cualquier cosa y es pura sabiduría humana. Es pura sabiduría humana. O miren, puede ser que se vea bien y como les decía, habla del perdón, habla del amor, pero no tiene su fundamento en Dios. ¿Me explico? Entonces, dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esta palabra sabio, sofos, de donde viene Sofía, que significa sabiduría, significa alguien experto, conocedor, alguien que tiene la capacidad de discernir en la vida diaria, pero aplicándolo desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios. Alguien entendido es alguien inteligente, lleno de experiencia, que tiene el conocimiento de un experto. Muestre por la buena obra sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, las personas que son sabias espiritualmente siempre se verá en sus obras. Un joven sabio se va a reflejar en sus obras. Un joven sabio espiritualmente hablando, sabio desde el punto de vista de la sabiduría de Dios. Porque puede que alguien tenga muy buenas calificaciones en la escuela, que sea cuadro de honor. Es muy inteligente, pero no quiere decir que sea necesariamente sabio. La sabiduría es una vida correcta en todo tiempo, decisiones correctas. Entonces puede ser que tú tengas un cuadro de honor, o puede ser que seas una chica que tiene un trabajo y que eres una eminencia. Es más, que descubriste la vacuna del COVID. A lo mejor aquí nos está viendo la que descubrió la vacuna del COVID. O el que descubrió la vacuna del COVID. No, pues qué padre, ¿no? Pero resulta que esa misma persona desobedece a sus padres. O sea, es una persona inteligente, pero no es una persona sabia. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? Entonces, excelentes profesionistas, excelentes trabajadores, pero sin sabiduría de Dios. Excelentes administradores, pueden tener un buen negocio, pero sin la sabiduría de Dios. Sin la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la que nos da la capacidad de ser, o parte de lo que nos da la capacidad para poder tener una vida plena, lo que nos hace vivir sabios. Entonces, si un joven o una chica escoge
a un novio o a una novia, si un joven escoge una novia o una chica escoge a un novio sin la sabiduría de Dios, ¿cómo lo va a escoger? Pues mal. A lo mejor va a decir, pues yo mi novio quiero que me lleve a pasear y tiene que tener carro. Entonces ahí estás escogiendo sin la sabiduría divina, sin la sabiduría de Dios. Entonces, quiero que veamos, jóvenes, cómo es que necesitamos la sabiduría para tomar todas las decisiones. Ahorita aquí están todos los servidores, y están viéndonos varios. Estamos en una etapa en donde estamos tomando decisiones tras decisiones, ¿verdad? Durante este tiempo de confinamiento, Diego le entregó el anillo, acá, allá, y todos decimos, qué decisión tan importante, ¿no? ¿Sí o no? Son de las 3, 4 decisiones, para decirlo más fresa, es el top 5 de decisiones más importantes de la vida, ¿verdad? El top 1, ¿cuál es? Es Dios, ¿no? Pero, ¿qué del trabajo? ¿Qué dónde voy a vivir? Necesitamos la sabiduría de Dios, no la del mundo. Vean este versículo, Santiago 3, vamos a analizar el 15, pero vamos a leer 14, 15 y 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, no es la de Dios, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, la sabiduría de este mundo, para ampliar un poquito más en esto, es en primer lugar terrenal. Y esto significa que es sobre la tierra, significa que tiene limitaciones terrenales, que pertenece a este mundo. La sabiduría humana es una sabiduría que pertenece a este mundo, con propósitos terrenales y con un enfoque puramente temporal, puramente pasajero. Como el caso, ¿no? Pues eliges a tu esposa, Diego está eligiendo, esto está quedando grabado, ya no se pueden echar para atrás. ¿Por qué elegir a alguien? Solo vamos a ver a lo mejor un tema específico para esto, ¿no? Pues es que la amo, no, pues es que eso no es suficiente. Tiene que haber más cosas. Es la mujer con la que voy a servir a Dios, la mujer con la que quiero caminar toda mi vida de la mano de Dios. Y más argumentos espirituales, no terrenales. Entonces puedes tomar una decisión sobre qué carrera estudiar con puntos de vista terrenales nada más. Y esa es una sabiduría terrenal. Los que están por escoger carrera, amplíen su sabiduría, su visión, su entendimiento. Que sea para la gloria de Dios, que sea para honrar a Dios. Entonces, es terrenal. La sabiduría humana es terrenal. La sabiduría humana es animal. Esta palabra animal habla de la naturaleza carnal, de los sentidos y emociones guiados por la naturaleza carnal, o sea, animal. Esta palabra animal habla acerca del alma. Entonces, se puede decir que esta sabiduría es la que tomamos en base a las pasiones o a los deseos terrenales. Como joven, como chavo, como hombre,
Pues no está mal que te guste una chica, ¿verdad? Lo malo sería que te gustara un chico, pues eso es pecado. O tú como chica, pues, si de repente te gusta un chico, pues qué padre, ¿no? Es parte de nuestro ser. O sea, no estás pecando si de entrada sientes un interés por alguien. Pero si son puros sentimientos y puras emociones, es sabiduría natural. Porque tenemos que aterrizar en la razón de Dios, en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios te dice, me gusta, no sé, vamos a pensar en X persona, ¿verdad? Para no aludir a nadie, porque pues son tantos que seguramente alguien se va a llamar así. Bueno, me gusta Carlitos, ¿verdad? Pero este Carlitos no es del mundo. Digo, no es cristiano, es del mundo mundial. La sabiduría de Dios entra y te dice, no. Y tú dices, no, sí me gusta, pero ya no me gustó tanto. ¿Por qué? Porque no es cristiano, etcétera. Pero no te dejas llevar por las emociones. Es una sabiduría muy emocional. O si compras un auto, imagínate, quieres comprar un coche, pero nada más te dejas llevar por la emoción. Y ves el coche y dices, ay, mira qué padre, está bonito. Sí, pero la máquina no sirve. Aparte no tienes para pagarlo. Y esa es la sabiduría animal. La sabiduría humana también es diabólica muchas veces. No quiere decir que toda sea así. Estamos hablando, esto se ve como un grado de decadencia. La sabiduría también es diabólica y esto significa que tiene influencia de Satanás y sus demonios. Hay sabiduría satánica. Imagínate Hitler matando a millones con una sabiduría para hacer la guerra, pero era una sabiduría ¿qué? Satánica. Si tú tomas decisiones basadas en los horóscopos, ¿verdad? Pues es una sabiduría satánica. O sea, ya es una sabiduría más, ya que ni el entendimiento o el razonamiento humano muchas veces se usa, porque ya son cosas que dices, no, pues de plano está en tinieblas aquella persona que hace esto. Es como esto, no escuchas música cristiana, pero para acabarla escuchas música satánica. Ya estás hablando de algo corrompido totalmente. Entonces esta es la sabiduría del mundo, contraria a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, pues, es de suma importancia para nosotros, ¿no? Como jóvenes. La sabiduría de Dios, les decía que es el perfecto juicio divino, y la percepción que surge de su conocimiento infinito. A veces nosotros nos encontramos como jóvenes, nos encontramos en una bifurcación, en una disyuntiva, no sabemos qué escoger. Pero Dios, teniendo todo el conocimiento, Él sabe perfectamente lo que más nos conviene. ¿Verdad que sí, muchachos? Ahora, esta sabiduría Dios la comparte con sus criaturas. Ahora, pregunta para los del internet para que no se duerman, porque los que están aquí están bien despiertos. A lo mejor ya fueron por las papas los del internet. ¿Cómo podemos ver la sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos ver la sabiduría de Dios? A ver, vamos a ver sus comentarios. ¿Cómo podemos ver la sabiduría de Dios? ¿Qué opinan ustedes aquí presentes? Anótenlo porque con el cubrebocas casi ni les escucho.
Anótenlo ahí en el... ¿Cómo podemos ver la sabiduría de Dios? Lo podemos ver, bueno, yo lo puedo ver a través de su creación. A través de la creación vemos la sabiduría de Dios. Lalo dice que en la Biblia, sí, por supuesto, ¿no? ¿Dónde más? En sus obras, en la vida piadosa y santa, a través de la palabra, a través de la Biblia. ¿Alguna vez ustedes han visto la complejidad del cuerpo humano? Fíjense que al bebé, una de las cosas que se le forman al último son sus pulmones, o que maduran al último. ¿Qué pasaría si un bebé madurara sus pulmones antes, o fuera de las cosas primeras? Se ahogaría en el vientre de la mamá. Es una sabiduría increíble. Pero como nosotros somos creyentes, la creemos, ¿verdad? Podemos ver su sabiduría desde las cosas más grandes, como es el universo, hasta las cosas más pequeñas, las cosas microscópicas. La primera vez que vi en un microscopio, pues es asombroso, ¿no? Que tú no ves, aquí no vemos nada. Y hay bichos, espero que no esté el coronavirus aquí. La primera vez que fui al mar, impresionante. Iba con una expectativa de ver el mar. Porque yo fui al mar ya siendo chavo, ¿no? Ya tenía 16, 17 años. Y la primera vez que vi el mar, allá en Acapulco, iba bajando y vi el mar. Dije, no, qué tremendo. En toda la creación podemos ver la sabiduría de Dios en la redención, en la salvación. Cómo Dios hizo un plan perfecto, un linaje perfecto, y Dios nos rescata allí. Estaba platicando hace unos días con uno de ustedes sobre cómo Dios con lazos de amor nos atrajo. Acuérdense dónde andaban. Andábamos perdidos, ¿verdad? Y cómo ahora estamos aquí. Y Dios mandó una persona, Dios mandó otra que te hablara, y Dios mandó a alguien, y en la sabiduría de Dios. Entonces, Pablo, en la carta a los Romanos, dice, Romanos 11:33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Comparamos la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios y no tiene comparación. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién le aconsejó? Dios, por eso es Dios, ¿verdad? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? No son preguntas que a lo mejor te haces. ¿Y quién hizo Dios? Son preguntas que nos hemos hecho. Bueno, yo me las hice en lo natural. Y hay cosas que no entiendo, que están veladas, ¿verdad? Las cosas reveladas son para nosotros, pero hay cosas que no, que no alcanzo a comprender. Y que yo pido sabiduría a Dios, inteligencia para entender la palabra, que es cosa que tenemos que hacer todos, ¿no? Pero hay preguntas, las preguntas que hace Surya, ¿verdad, mi hija? Los niños, cualquier niño. Una vez me preguntó si podía meter sus juguetes allá en el cielo. Le dije, no, pero quizás allá Dios tenga, ¿verdad? No sé. Me pregunta cada cosa y son preguntas normales, naturales.
pero hay cosas que sí se pueden responder. Vean que dice, porque de Él son todas las cosas, por Él son todas las cosas y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si buscamos la sabiduría de Dios, vamos a tomar las mejores decisiones. No te vas a equivocar. No te vas a equivocar. Pero si no buscas la sabiduría de Dios, te vas a equivocar. Entonces, como jóvenes, podemos tener un abanico de decisiones y necesitamos tomar la decisión correcta. La decisión correcta. Ahora, nosotros no conocemos el futuro. ¿O alguien sí? ¿No? No lo conocemos. Pero Dios sí. Y por eso es que debemos de ir a Dios para tomar las decisiones correctas. Debemos de ir a Dios. Ahora, no es lo mismo sabiduría que conocimiento, ¿verdad que no? No es lo mismo. Hay personas que tienen mucho conocimiento de Dios. Ya dejamos a un lado lo del mundo, ahorita estamos hablando ya en el ámbito cristiano. Pero el conocimiento es la base de la sabiduría, de la inteligencia. Pero una persona puede tener mucho conocimiento y no ser sabio, no ser sabia. Puede haber ya leído la Biblia y no. Una vez, 2 veces, 3 veces y no tiene la sabiduría de Dios. Entonces, como jóvenes es importante que nosotros veamos la sabiduría de Dios como algo preciado, algo que le demos valor, porque la necesitamos. La sabiduría es algo que nosotros necesitamos para todo tipo de decisiones. ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué vas a estudiar? Tu forma de vestir, tu forma de alimentarte, todo. Necesitamos la sabiduría de Dios. Una persona, un cristiano por ahí, escribió esto que les voy a leer. Dice, entre los hombres suele haber cierta separación entre el conocimiento y la sabiduría, pero no en Dios. Algunos hombres acumulan un gran cuerpo de conocimiento y se hacen expertos en determinadas disciplinas académicas, pero no son necesariamente sabios. Otros son sabios, pero carecen de muchos conocimientos, por lo cual su sabiduría es limitada. Hay gente que tiene sabiduría de Dios, pero si leyera la Biblia tuviera más, ¿verdad? Pero puesto que Cristo tiene todos los tesoros del conocimiento, Cristo tiene todo el tesoro del conocimiento, dice este autor. Puesto que Cristo tiene todos los tesoros del conocimiento, las riquezas de su sabiduría son también inagotables en Cristo. La sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento en situaciones concretas, de tal forma que saquemos el provecho más amplio. Si nuestro conocimiento es limitado, nuestra sabiduría puede ser limitada o parcial. Entonces, veamos. Necesitamos sabiduría para vivir nuestra juventud. Necesitamos sabiduría para adquirir propiedades, ¿verdad? A lo mejor como joven tú quieres adquirir una propiedad. Necesitamos sabiduría para no endeudarnos también. Necesitamos sabiduría para, les decía hace ratito, comprar nuestro primer coche. No te vayas a comprar uno muy viejito porque te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Esa es sabiduría mundana, ¿verdad? A veces, bueno, sigamos. Necesitamos sabiduría para comprar una casa, para poner un negocio. ¿Cuántos quisieran poner un negocio? No, pues necesitamos sabiduría para discernir los tiempos, ¿verdad?
Yo una vez, bueno, no una vez, varias veces he hecho estudios de mercado y he visto varios negocios que son buenos negocios en la sabiduría del mundo. Pero como ya somos cristianos, ya soy cristiano, mi vida no está regida por el mundo. Y si yo le he entregado mi vida a Cristo, Él gobierna mi vida. Y aunque un negocio sea muy bueno, si Dios no lo aprueba, Él va a poner su mano para que no. Pero si Dios quiere, va a poner su mano para que sí. Y aunque no sea muy buen negocio, pero necesitamos la sabiduría de Dios. Porque humanamente podemos hacer muchos cálculos. Y en la calculadora o en el libro de Excel, todo sale, ¿verdad? Todo sale perfecto. Voy a ganar tanto al mes, voy a ganar tanto al año y bla, 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 bla. ¿Y la sabiduría de Dios? ¿Ya le preguntaste si es la voluntad de Dios? O sea, humanamente puede ser que sí, pero acuérdate que tú eres cristiano y no puedes separar, no puedes quitar de la ecuación a Dios, no lo puedes quitar. Y si lo quitas te va a ir como en feria. Haz de cuenta que estás multiplicando por cero, ¿verdad? Tan, pero si multiplicas por cero ya, aunque atrás hayan 10 millones. Bueno, los que reprobaron matemáticas y álgebra y ecuaciones diferenciales. Bueno, por eso es muy importante. Necesitamos sabiduría para dejar el pecado. Necesitamos sabiduría para vivir consagrados a Dios. Un trabajo que te va a alejar de la voluntad de Dios no es correcto, no es bueno. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no es bueno un trabajo que te va a apartar de Dios? Aunque ganes más. Necesitamos sabiduría para vivir agradando a Dios. Para vivir en los propósitos de Dios. Necesitamos sabiduría. Ahora pregunta. Esta creo que es la tercera, ¿ya? O no me acuerdo. ¿Cómo puede ser un joven sabio? ¿O cómo podemos ser sabios? A ver, vamos a participar. ¿Cómo puede ser sabio? ¿Me puedes dar 3 formas? Todos me van a decir que leyendo la Biblia. Denme otras 3, aparte de esa. Ahí lo ponen en los comentarios. Miren, yo aquí le puse en mis notas, le puse en lo que ponen ahí en sus comentarios. Le puse, seguramente jugando Xbox. No, ¿verdad? ¿O sí? Seguramente jugando Xbox, no. Seguramente jugando PlayStation, tampoco. Pasando nuestro tiempo en las redes sociales, no, excepto en la reunión de jóvenes 18 más, ¿verdad? Y en las transmisiones de la iglesia. No, saben a lo que me refiero, ¿no? Perdiendo el tiempo ahí con cualquier cosa. Dice aquí, ya, escribieron, siguiendo los caminos de Jesús, orando, pasando tiempo con Dios, leyendo la Biblia, pidiendo a Dios sabiduría, estudiando, teniendo temor de Dios. El temor a Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Tomando el consejo de nuestros padres, dice Misael. Bueno, pues hay varios, ¿no? Pidiéndole a Dios.
Muy bien. Miren, hay una necesidad muy grande de sabiduría. En todas las áreas, en todas las edades, pero nosotros somos jóvenes, estamos con los jóvenes y necesitamos sabiduría de Dios. Pero ¿cómo la podemos obtener? ¿Cómo podemos ser sabios? ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? ¿Como sabios o como necios? ¿Cómo la queremos vivir? ¿Queremos vivir en la sabiduría de este mundo o en la sabiduría de Dios? Son preguntas que nos deben hacer pensar. Bueno, la mayoría dijo o dijimos, llenándonos del conocimiento de Dios. Esa es una, ¿verdad? La Biblia dice en Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio el sencillo. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Quien quiera que seas, aunque apenas si sepas leer, si eres una persona que empiece a llenarse del conocimiento de Dios, Dios te va a hacer sabio. Miren, pues por el hecho de donde yo soy y por el hecho de que hemos estado en las misiones, nos ha tocado ir a lugares rurales, lugares pues donde no hay mucha prosperidad económica y hay gente muy sabia, jóvenes. Por el contrario, en la ciudad hay gente sabia, pero también hay gente que no, igual que en los ranchos, ¿verdad? Pero, ¿por qué les comento esto? Porque lo que te puede hacer sabio o sabia es la palabra de Dios. Algunos de ustedes, hace unos años que empezamos con las reuniones de jóvenes, algunos jóvenes se acercaron y pues no eran nada sabios, pero se metieron al instituto bíblico, empezaron a leer la Biblia, y la Biblia, jóvenes, nos abre el entendimiento, nos da sabiduría. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Pero dice aquí, el versículo, Proverbio 2:3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares. Imagínate que nos dijeran, oigan, aquí abajo del auditorio menor, no sabemos exactamente en qué lugar, enterraron una olla con centenarios. Y pues aquí somos varios, ¿no? ¿Qué dirían? Luego, a comprar maquinitas detectoras de metales, ¿verdad? No, pues vamos a hacer una velada de oración, ¿verdad? Y todos ahí buscando. Allá, bueno, ustedes saben que en los ranchos a veces hay leyendas, ¿no? Y hay lugares donde dicen que en la época de la colonia enterraron los hacendados enterraron sus tesoros, y luego como los chisparon, pues ahí quedaron. Si como a plata la buscares. Alumbra nuestro entendimiento la palabra de Dios. A veces no sabemos, cuando llegamos a Cristo, no sabemos discernir nuestra mano derecha de nuestra mano izquierda. Pero la palabra de Dios hace sabio al sencillo, al humilde. Entonces, ¿dónde encontramos la sabiduría? En la palabra. No en el Xbox, ¿verdad? No en los jueguitos. ¿Cómo se llama ese juego? El Fortnite. Arrepiéntanse y conviértanse.
Y al rato, oye, ¿qué carrera voy a estudiar? Pues estás jugando Fortnite. Ahí no lo vas a encontrar. En esta pandemia yo creo que te salieron callos en los dedos, ¿verdad? Ta, 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 ta. Espero que no, no, aquí están los santos del Señor. Aquí están los ungidos. Pero los del internet, entonces ahí no vamos a encontrar la sabiduría. En los juegos, en los pasatiempos, viendo series, videos. La carne quiere estar ahí, pero ahí no vas a llegar a ser sabio, sabia. Ahí no vas a llegar a ser una muchacha inteligente con la inteligencia de Dios, o un joven sabio. Ahí no. Timoteo es un ejemplo. La Biblia dice que él desde la niñez sabía las Sagradas Escrituras. Dice 2 Timoteo 3:15, recuerda que desde niño has leído la Biblia, dice esta versión, y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. O sea, tú tienes que tomar una decisión y lo menos que debes de hacer es pasar tiempo en cosas que no aprovechan. Métete en la palabra, métete a estudiar para que tomes una decisión correcta. Dice versículo 17, de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Les decía que había un punto que nadie comentó, creo, o ahorita me corrigen. Juntándonos con personas sabias. ¿Alguien lo dijo? ¿No? Vamos a abrir la Biblia, Proverbios 13:20. Miren, muchachos, esto es un punto importante para alcanzar la sabiduría de Dios. Yo reconozco, y por supuesto que lo reconozco, ¿verdad?, que hay gente mucho más sabia que yo, obvio. Pero mal sería que yo no lo reconociera. Que yo dijera, ay no, pues yo no necesito un consejo, yo no necesito juntarme con alguien. Pero fíjense qué dice la Biblia. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Una de las cosas que nos ayudarán a adquirir la sabiduría de Dios es juntarnos con personas sabias espiritualmente. Personas que puedas ir con él o con ella y te puedan dar un buen consejo. Yo tengo amigos que me llevan mucho tiempo en edad. Es más, casi me dobletean en edad. Y son personas sabias. Son personas de las que puedo aprender cosas. Entonces, ahora también tengo amigos de mi edad que son sabios también. Y tengo amigos más chicos que yo. O sea, no estoy hablando de que discriminemos, pero sí que tengamos amigos que sean entendidos. Entonces, elijamos bien a nuestras amistades. Dice la Biblia, el que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio será. Imagínate que te juntas con alguien que no te habla de Dios nunca. O que a la hora que vas a tomar una decisión le pides un consejo y no te aconseja bien. Entonces, necesitamos tener amigos sabios. No un amigo que tenga carro, o una amiga que tenga carro. Pues porque tiene carro va a ser mi amigo. No.
Yo recuerdo que cuando estaba, bueno, hace muchos años, compré una camioneta. Pues aquí está Germán, ¿eh? Germán es de mi camada. De mi generación, para los que están en otros países. Y a veces los chavos oye, te invitamos a salir, pues porque querían el RAI, ¿verdad? Entonces, no, nosotros tenemos que buscar amigos que nos edifiquen, amigos que nos puedan ser de bendición. ¿Recuerdan ustedes a Abraham y Lot? Lot le fue bien mientras estuvo con Abraham, ¿verdad que sí? Cuando él toma la decisión de separarse, le empezó a ir mal. Y peor, porque se fue a Sodoma. No se ve en la Biblia que le haya dicho, oye, Abraham, ¿dónde me aconsejas? Tú que eres un hombre que está caminando con Dios, tu vida me da testimonio. ¿Dónde quieres dónde me aconsejas que yo vaya? Entonces Lot no hizo caso. Entonces es importante que nosotros elijamos bien nuestras amistades. Y les digo, esto no es de ser como, no sé, una secta o algo así, no. Porque también nosotros podemos ser de bendición para nuestros amigos, ¿sí o no? Podemos edificar la vida de nuestros amigos. Es decir, que si yo tengo un amigo sabio, puedo aprender de él. Pero si yo tengo un amigo que le falta sabiduría, pues puedo yo ayudarlo a que crezca. Pero en ese sentido, nosotros tenemos que ser personas que aguantemos cuando nos corrijan. A mí me gusta que me digan cuando estoy mal. No vayan a hacer fila al final. Oye, Arsenio, tú dijiste que te gusta que te digan. Pero es verdad, sí me gusta que me digan. Si me equivoco, es algo bueno. Porque si tú eres mi amigo o mi amiga y no me dices que me equivoqué, y no me dices que estoy actuando mal, es que si le digo, pues si te digo te vas a agüitar. Pues entonces no somos amigos. ¿Qué clase de amistad es esa? Dice la Biblia en Proverbios, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Entonces, ¿cómo podemos adquirir sabiduría también? Por medio de nuestros amigos sabios, que nos puedan dar un buen consejo. ¿Cuántos quieren tener amigos sabios? ¿Cuántos quieren ser sabios? ¿Verdad? Porque necesitamos crecer en la sabiduría. Otra de las cosas que sí dijeron, y creo que la mayoría lo dijo, es que la sabiduría la debemos de buscar en oración. En oración. La sabiduría lo debemos de buscar en oración. Miren, Santiago 1:15, si lo quieren anotar o lo quieren buscar, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si estás por tomar una decisión, 1, vea la palabra de Dios. 2, pide un consejo con un amigo sabio. 3, y no por ser la tercera la menos importante, pide sabiduría a Dios. Es más, no tomes una decisión si no está basada en la sabiduría de Dios. No tomes una decisión si no estás tú seguro de que es la voluntad de Dios. Porque ya vimos que tú no conoces el futuro, pero Dios sí, ¿verdad? Dios sí lo conoce. Y por eso es que si Dios te ayuda a tomar esa decisión, no te vas a equivocar. No te vas a equivocar. Resulta, jóvenes, que la mayoría de las malas decisiones se toman en la juventud. La mayoría de las malas decisiones se toman en la juventud. En la adolescencia, juventud, ¿verdad? Es la mayoría de las malas decisiones.
Resulta que te haces un novio o una novia a los 18 años y piensas que es el amor de tu vida. Puede que sí, ¿verdad? Pero en su mayoría son relaciones que están tomadas por la pura emoción. Porque a los 18 años todavía no tenemos el cúmulo de conocimientos que nos hacen tomar decisiones sabias. Y por lo tanto nuestro entendimiento no ha madurado como debe de ser. Yo tengo 38 años y no pienso igual que como cuando tenía 18, 24, 26. Sería algo malo que siguiera pensando igual, ¿verdad? Que a los 38 pensar igual que cuando estaba muchacho, como ustedes comprenderán. Pero eso no significa que un joven no pueda ser sabio, porque la sabiduría no depende tampoco de la edad, depende de que tú se lo pidas a Dios. Ahora, con la edad, pues obviamente te tienes que ir haciendo un poco más sabio, ¿no? Porque vas creciendo, la riegas y aprendes, ¿verdad? Es la realidad. Miren, Salomón, un rey joven, él quedó a cargo de un imperio, quedó a cargo como rey en Israel después de que muere David. Salomón es un joven que pidió sabiduría. Vamos a ir ahí a Primera de Reyes capítulo 3 y como acaba de empezar la transmisión, vamos a seguirle otros minutitos. No sé qué pasó, pero bueno. Ya los de internet se quedaron muy callados, ya no comentaron nada. Oh, sí, ahí están. Salomón. Dice el versículo 3, Primera de Reyes 3:3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Versículo 5. No vamos a leer toda la historia. Yo les pido, jóvenes, que lean la historia completa. Está en Primera de Reyes y en Crónicas también. En Crónicas está en Segunda de Crónicas 1. Lean la historia porque por el tiempo no lo podemos ver. Versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Jóvenes del internet, no, pues ya saben la respuesta, ¿verdad? Mejor ya ni pregunto. Pero, ¿qué le pedirías a Dios? Si te dijera, pídeme una cosa. Yo sé que ahorita todos van a decir sabiduría, ¿verdad? Pero a lo mejor alguno puede decir, mándame a mi media naranja, ¿verdad? Ayer le pregunté a Surya, le dije, hija, fíjate que un día Salomón, le digo, ¿sabes quién es Salomón? Le dije, es el papá, su papá fue David. Y fíjate que, bueno, le estaba contando la historia y aprovechando para el tema, ¿no? Para repasar. Fíjate que Dios se le apareció a Salomón en un sueño. Y yo le decía, un día Dios puede darte un sueño también. ¿Tú qué? Le dije, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Qué creen que me respondió? A ver, los que están acá, ¿qué creen que me respondió Surya? Me dijo, yo le pediría paz. Y dije, ¿paz? ¿No tienes paz? Y le dije, muy bien, hija, muy bien. No le dije que si no tenía paz, le dije, muy bien. Porque no sé qué estaba pensando, pero le dije, muy bien. ¿Qué crees que le pidió Salomón? Le pidió sabiduría. Y dice ella, yo le pediría también sabiduría. ¿Le puedo pedir 2 cositas? Me dijo. A lo mejor alguno de ustedes, no, pues 2 cosas, Señor, 2 cosas, ya que estamos en confianza. Miren, dice el versículo 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí por siervo, a mí tu siervo por rey, en lugar de David. Era una estatura alta, ¿no? O sea, imagínate que el rey David
el gran rey David, y luego sigue Salomón. Salomón dijo, no, pues ¿cuándo voy a llenar las botas de mi papá? Pues el rey David. Dice, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Esto es algo que es admirable porque pocos jóvenes piensan esto. No, es que yo puedo, y no, mira, cuando yo termine mi escuela yo voy a hacer esto y que sabe qué, no, en el trabajo que yo estoy ahorita y que no sé qué, y estás ahí, pero pocos jóvenes dicen, ¿sabes qué? Yo no sé entrar ni salir, Señor. Esto es algo bonito y espero que sea algo en nuestro corazón, que no seamos soberbios, que no seamos autosuficientes, porque ahí no está la sabiduría de Dios. Es cierto, entonces, que los jóvenes por naturaleza no somos sabios. Por naturaleza, a lo mejor 2 entre 100 jóvenes, 5 entre 100 jóvenes. Pero por eso estamos aquí, ¿verdad? Para que Dios nos dé su sabiduría. Y algunos ya son sabios, pero otros están en un proceso que deben de ver su necesidad de sabiduría. Versículo 9. 8 dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dice 2 de Crónicas 1:10, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Lo que le pidió Salomón a Dios, ¿se lo concedió? Sí. Si tú le pides sabiduría, ¿Dios te lo va a dar? Sí. Y en abundancia. Él provee de sana sabiduría a los que andan en integridad. Te puede hacer una muchacha, una joven sabia, o un varón sabio. Pero pues pídeselo. Dice 1 Reyes 3:10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y se lo dio. Dice el 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios puede darte sabiduría. Esta es otra forma, orando, pidiéndoselo a Dios. ¿Se acuerdan ustedes del juicio que Salomón hizo con las 2 mujeres que llevaron a un bebé muerto y un bebé vivo? Y era la palabra de una contra la palabra de otra. Qué difícil es juzgar ahí. Porque, por ejemplo, Daniela y Leslie, y Miriam, Leslie, se pelearon las 2. Nunca se van a pelear, pero supongamos que se pelearon. Y es que ella me dijo esto. Y luego la otra responde, no, ella me dijo esto. ¿Cómo juzgas? ¿A quién le crees? Y este hecho que no lo vamos a leer, Salomón lo juzgó de una manera muy sabia. En una ocasión, un amigo me había prestado una lámpara. ¿Y qué creen que le pasó a la lámpara? Se fundió. Y me la quería cobrar. Y otro amigo salió ahí a juzgar, ¿verdad? A emitir un veredicto. Y me dijo, oye, bueno, sabemos que no es justo que me la cobre, ¿verdad? Pero a mí se me rompió. Entonces, ¿qué creen que hizo este muchacho? Este amigo, Jorge se llama.
me dijo, a ver, oye, yo le dije, oye Jorge, creo que estaba todavía en la prepa o casi por entrar a la universidad, por ahí, no me acuerdo exactamente. Y me dijo, a ver, estábamos ahí los dos. Arsenio, ¿cuánto tiempo usaste la lámpara? La lámpara la usé, no sé, 3 días o 2 días. Le digo, ¿y tú que eres el dueño, cuánto la usaste? No, pues yo ya llevo 2 años con ella. Le digo, entonces ¿por qué quieres que Arsenio pague una lámpara que tiene 3 días usándolo y tú ya lo usaste 2 años? Paguen, me dice él, paguen conforme lo hayan usado. Ah, ¿verdad? Le dije, ese es mi amigo, el George. Porque yo sentía que era injusto, pero no sabía cómo defenderme, cómo darme un veredicto, cómo emitir un juicio. Entonces, Salomón juzgó muy bien. La Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Un último ejemplo para irnos ya. Otro joven sabio, Daniel. Daniel es un muchacho sabio. Vamos ahí a Daniel capítulo 2, versículo 1. Daniel. Este es un joven ilustre, es un joven sabio. Dice una de las cosas que dijeron allí en el internet, que cómo se obtiene la sabiduría mediante el temor de Dios, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Daniel era un hombre temeroso de Dios. Y él también oró, pidió a Dios. Daniel 1, versículo 2. Bueno, este es el pasaje donde Nabucodonosor sueña un sueño y se le olvidó el sueño, pero le perturbó en el corazón, como que sabía que no era un sueño muy bueno, ¿verdad? Pero la cosa es que se le olvidó. Entonces mandó llamar a los reyes, a los magos, a los astrólogos, a los encantadores, a toda la sabiduría del mundo, ¿verdad? Y le dijeron, díganme, y el rey le dijo, interprétenme el sueño. Entonces, estas personas les dicen, sí, cómo no, díganos el sueño y se lo interpretamos. Entonces el rey dijo, no, díganme el sueño y la interpretación. ¿En alguna ocasión ustedes se han encontrado entre la espada y la pared? Fíjense, ¿y qué hacemos? Nos angustiamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos desesperamos porque, bueno, a lo mejor tú no, o a lo mejor sí, pero es una reacción natural. Pero si tenemos la sabiduría de Dios, lo que debemos de hacer es orar, porque Dios ya tiene la salida. ¿Verdad que sí? Entonces, dice el rey, el asunto lo olvidé. Versículo 5, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. La cosa que Daniel y sus amigos entraban en ese rubro de sabios. Entonces, dice el versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declararte el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, ni príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, lo que tú estás pidiendo es algo absurdo, rey. Entonces, pues los iban a matar. Y se enojó, el rey se enojó con gran ira, con gran enojo, y mandó que los matasen. Y de repente, pues no había Facebook, o sea, no salió en las noticias. No había WhatsApp, ¿verdad? Ay, mira, Iván, escóndete, ¿no? Pues llegó Arioc, capitán de la guardia del rey, y dice el versículo 14, fíjense,
Entonces Daniel habló sabia y prudentemente. En otra versión dice, le habló con mucho tacto. ¿Cuántos de nosotros sabemos hablar con tacto? Nos falta. Pero Daniel era un hombre sabio y habló con mucha sabiduría, con mucho tacto, con mucha prudencia. Y le pidió audiencia al rey, y Daniel fue con el rey y le dijo al rey en el versículo 16 que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Versículo 17 dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Acuérdense que Daniel oraba 3 veces al día, ¿verdad? 3 veces al día. Versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Tuvo una visión. Miren, nosotros como jóvenes necesitamos meternos con Dios más para que el Señor derrame sobre nosotros todo lo que Él tiene. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Y como tal, como coherederos, hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros como jóvenes. Y una de ellas es la sabiduría. Entonces dice en el versículo 20, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, de siglos en siglos, porque suyos son el poder, ¿y qué dice ahí? Y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. ¿Verdad que Daniel no dijo, no, yo soy bien sabio? No, ahorita lo solucionamos. No, él siempre daba la gloria a Dios. Y él tenía la sabiduría, pero la sabiduría divina. Él reconocía que Dios se lo había dado. Entonces nosotros tenemos que ir con Dios para que Él nos dé esa sabiduría. ¿Qué les parece, jóvenes? Y entonces podamos tomar decisiones correctas. Dios tiene, dice ahí Daniel dijo, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios tiene todo en control, todo. Y nosotros, si pedimos sabiduría, vamos a entrar en esa gracia. No vamos a tomar decisiones apresuradas, no vamos a tomar decisiones equivocadas, vamos a tomar decisiones, veredictos con la sabiduría de Dios. Versículo 28. Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo puede revelar al rey, porque hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. En cualquier situación en la que estemos, jóvenes, vayamos con Dios, oremos, pidámosle sabiduría. Cualquier decisión que vayamos a tomar, inclusive en tu trabajo, en tu escuela, en cualquier ámbito de tu vida, ve con Dios. Dame sabiduría, Señor. Aprendamos a ir siempre con Dios, a llevar nuestras decisiones con Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo decida en este punto exacto y preciso? Amén. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios. Pero si nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alinear nuestros pensamientos a la voluntad de Dios y a la sabiduría de Dios. Entonces vamos a concluir aquí pidiéndole a Dios sabiduría. ¿Qué les parece? ¿Nos ponemos de pie?
Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que derrame su sabiduría sobre nosotros. Hay otro caso que no lo vamos a alcanzar a ver, pero es el caso de Job. Job, un hombre justo, un hombre piadoso. Dios, aunque, fíjense este punto, aunque Job era justo y piadoso, no por eso tenía todo, le faltaba sabiduría. Y del capítulo 38 al 42, está impresionante cómo Dios convence a Job de su falta de sabiduría, de su falta de inteligencia. Y léanlo, léanlo para que veamos. Si Job, el hombre, el varón perfecto, el varón consagrado a Dios, necesitaba, ¿cuánto más nosotros simples mortales, simples jóvenes? Todos necesitamos crecer en sabiduría. Y vamos a pedirle a Dios. Señor, en esta hora nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Hemos visto, Señor, en este tiempo la necesidad que tenemos como jóvenes de sabiduría. Hemos visto sobre la sabiduría de este mundo, que es terrenal, animal, diabólica, pero también hemos visto tu sabiduría, tus pensamientos, tu conocimiento, tu sabiduría que sobrepasa todo, Señor, y que está al alcance de nosotros, porque a través de Jesús tú nos has hecho partícipes de ti, de tu naturaleza, mi Dios. En esta hora, Señor, como jóvenes, te pedimos, Señor, que derrames sabiduría sobre nuestras vidas, para que podamos tomar decisiones correctas, decisiones que estén alineadas a tu perfecta voluntad. Como jóvenes, Señor, hay muchas decisiones que se están tomando, Señor, y es en la etapa de la juventud donde más nos equivocamos. Pero tú puedes dar sabiduría al sencillo, Señor. Tú puedes dar sabiduría a aquel que te lo pide. A veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pero en esta hora queremos pedirte sabiduría. Sé que como jóvenes tenemos muchas necesidades, pero una de las necesidades más importantes es la sabiduría. Salomón reconoció esto, Señor. Él dijo que era un joven que no sabía entrar ni salir, y la tarea que tú le habías encomendado era una tarea que en sus fuerzas y en su sabiduría no iba a poder llevarla, Señor, a cabo. Y nosotros también reconocemos eso, Señor, porque tú has trazado un plan perfecto para nuestras vidas, tú tienes propósitos para cada uno de nosotros, pero en nuestras fuerzas no podremos, Señor. Necesitamos de tu sabiduría. Derrama sabiduría sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Y también nosotros, Señor, queremos buscarte cada día más. Buscarte como un tesoro, Señor. Llenarnos cada vez más de ti, Señor, y no llenarnos de las cosas de este mundo, Padre. Te damos gracias, Señor, y yo te pido que bendigas a cada uno de los jóvenes, Señor. Dale sabiduría, dales esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, Señor, y que podamos tomar decisiones correctas. Decisiones, Señor, que trasciendan a la eternidad, Señor. Porque la sabiduría del mundo es terrenal, es algo pasajero, Señor, pero la sabiduría que tú das proviene de ti, de lo alto, y son para fines eternos, y es para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, danos discernimiento, que podamos discernir entre las filosofías de este mundo, Señor, y tu voz, mi Dios. Hay muchos pensamientos que están allí en las redes, en muchos lugares, Señor, pero queremos centrarnos en tu voz para que entonces aprendamos a discernir. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tomar decisiones correctas y derrama tu sabiduría sobre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.